Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Estamos haciendo 5 sentidos esta mañana. Uruguay acaba de firmar con China un montón de acuerdos, pero también uno que es clave. Se trata de un protocolo sanitario que habilita la exportación de carne aviar y también los subproductos. Un proceso que se inició allá por 2017, no es cosa de ahora, pero que ahora se acelera con auditorías de plantas y establecimientos. La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, dirigida por Federico Stanham, espero haberlo pronunciado bien, ve en este acuerdo una oportunidad estratégica para el sector. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido. Buenos días, un gusto estar acá. Realmente gusto. sí, un hecho más que trascendente para el futuro del sector. Tenemos la sensación de que muchas cosas que pasaron en China son preacuerdos, acuerdos, pero que todavía como que falta un tiempo para que se empiecen a ejecutar. ¿Qué implicaría a corto plazo para la Cámara Avícola estos acuerdos? ¿Cuáles podrían empezar a ejecutar? ¿Qué volumen? Cuéntenos. Bien, bueno, de los acuerdos hay uno que nos involucra directamente a nosotros, que se llama Protocolo de Sanidad e Inocuidad para la carne aviar. Hablamos de los dos ámbitos, la sanidad y la inocuidad. Claro. En todo lo que es producción animal, todo lo que son carnes, sea bovina, porcina, aviar, son los dos enfoques que todos los países ponen sobre la mesa para darle la habilitación a otro a que lo abastezca. La sanidad es la sanidad animal, la parte de enfermedades de los animales. Pongamos lo más conocido, la aftosa, por decir algo, o la gripe aviar, para hablar de la avicultura. Claro. Entonces, se establecen determinadas pautas en cuanto a qué características tiene que tener la sanidad y la ausencia o la eventual presencia y cómo salir de esa presencia de una determinada enfermedad, que puede ser puntual por un periodo corto. Esa es la parte sanitaria. ¿Cómo es el campo? La producción de materia prima. Y la parte de inocuidad se trata todo el procesamiento de animales a nivel industrial, como cualquier alimento, pero en la parte animal es un tema de especial atención, porque somos organismos vivos, que en el proceso productivo industrial se asegure que el alimento, como sale de la planta al mercado, sea local o internacional, sea inocuo. Ahí entra en juego un montón de cosas, cadena de frío, todo eso. Parte de contaminaciones, puede haber contaminaciones biológicas, puede haber contaminaciones químicas, puede haber contaminaciones físicas. Una física puede ser un vidrio, un metal, claro, que por supuesto hay que estar atento. Las biológicas son partes microbiológicas, temas de higiene que se tienen que cuidar. Y las químicas, por ejemplo, lo que está muy de moda en este momento, muy arriba de la agenda, eventuales residuos de productos que son necesarios usar en el proceso productivo y que pueden estar presentes en la carne. Entonces, eso es la inocuidad. Todo lo que puede estar relacionado a ese producto que se va a consumir por un ser humano que no esté presente, o si está presente, esté presente en límites preacordados. Esa es la inocuidad. El protocolo dice cosas sobre los dos ámbitos y cómo se tienen que cumplir. Respecto a los plazos nosotros no nos animamos a aventurarlos. Pensamos que es posible que en el 2026 una de las empresas del sector, que es la que está más avanzada en los procesos de habilitación internacional, quizás logre la habilitación. Acá lo importante es la oportunidad que se crea, que está enmarcada en nuestro proyecto, que seguramente ya se ha comentado en este medio, lo que llamamos Compromiso Nacional por la Avicultura, que es un proyecto de desarrollo para la avicultura, donde la pata de acceso a mercados es una de las componentes principales. Y dentro de la pata de acceso a mercados, China tiene un espacio particular, sobre todo por algún subproducto que genera la producción y que China valoriza mucho. Las patas, por ejemplo. Las garras, sí, las patas o las garras, exactamente. No sé cómo pueden comer eso. Bueno, yo las comí. Yo fui a China y las comí. No sé cómo pueden comer eso, pero bárbaros, si se las quieren comer, se las vendemos todas. Y además, sobre eso viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las exigencias o cómo debería ponerse a tiro Uruguay para cumplir con las exigencias de China? ¿Y cuáles son esos subproductos, además de la garra que acabas de mencionar? Bien, yo diría que en términos sanitarios estamos muy bien. Uruguay tiene un muy buen estatus sanitario. Como se dice, ya tenemos una muy buena condición sanitaria que hay que afirmar, proteger, cuidar, y eso implica reforzar medidas de bioseguridad, sobre todo a nivel de la producción de granjas. O sea, hay que
tomar medidas para dar más certezas de que no tenemos ningún incidente desagradable de que pueda llegar una enfermedad, sobre todo en un sector que está muy concentrado. En el departamento de Canelones, en la zona del Santoral, hay mucha concentración de producción, entonces la proximidad siempre es un riesgo. Claro. O sea, en ese aspecto estamos muy bien. Donde tenemos mucho más trabajo para hacer, justamente es en la parte de las plantas de faena. Las plantas de faena no están, acá hay 8 plantas de faena en Uruguay, no están en un esquema histórico de exportaciones, como sí lo ha estado la carne bovina desde mediados de los 90, o en realidad desde toda la vida, pero particularmente desde mediados de los 90, con una gran inserción internacional. Entonces han venido adecuando sus instalaciones y gestión de procesos a exigencias crecientes de los mercados. Nosotros entramos en el mercado con las exigencias acá arriba y entonces hay mucho trabajo por hacer a nivel de plantas que por supuesto implican inversiones, implican cambios en la gestión de los procesos y es otro de los componentes fuertes del compromiso nacional por la avicultura que tenemos y es trabajar en todo este proceso complejo por el cual las empresas van a tener que pasar si deciden sumarse al proyecto de exportaciones y va a requerir inversión, trabajo, cambio de hábitos, cambio de modelos de gestión. ¿Qué cambia ahí? ¿Qué cambia en estas plantas para poder exportar? Bueno, básicamente infraestructura, o sea, tiene que haber una estructura que pueda venir un auditor externo y decir, bueno, las condiciones generales, visuales de higiene, el aspecto, un tema que se fija mucho, que no haya óxidos, que no haya posibilidades de ingreso del exterior de aire con contaminantes, o un pájaro, por ejemplo, que puede pasar, lo que llamamos el layout, que la disposición de los equipos y el movimiento de la gente dentro de la planta cumpla determinados requisitos. Todo el proceso productivo en producción animal tiene lo que se llama una zona sucia, donde llegan los animales del campo, llámese un vacuno, llámese un pollo, una zona intermedia donde se le saca la piel, las plumas, el cuero, las patas, se le saca las partes no comestibles, una zona intermedia y lo que se llama la zona limpia. Por ejemplo, para dar una respuesta clara y concisa para el televidente, la circulación nunca es de la zona sucia hacia la zona intermedia o limpia, es al revés. Para circular uno no puede ir de lo sucio a lo limpio, sino al revés. Y si llegó a lo sucio, tiene que irse o lavarse o cambiarse de ropa para poder volver. Ese diseño, ese layout es lo que se pone mucha exigencia y requiere cambios, tirar paredes, cambiar ubicación de equipos, etc. Federico, el año pasado se batió récord de faena avícola, ¿no? Unos 33 millones, ¿puede ser? Exactamente. ¿La apertura del mercado chino puede cambiar la escala de producción avícola o será un complemento de lo que ya existe? Nosotros creemos que China básicamente lo que va a permitir es valorizar un subproducto, como me preguntaban recién, las garras, que hoy prácticamente, no digo se tira, porque el destino es generar harinas, como la harina de carne, y que son muy valoradas, muy buscadas por lo que es la producción de alimentos para mascotas. Todo lo que es harina de carne de ave le da una palatabilidad a los alimentos para mascotas que algunas especies de mascotas lo valoran mucho. Entonces, China básicamente, y quiero poner un ejemplo también, que también por ahí se ha comentado mucho en los últimos años, la lengua bovina en Japón. Era muy importante para la cadena bovina habilitar la lengua bovina en Japón. ¿Cambia el negocio de la cadena bovina? No, pero valoriza algo que no estaba teniendo una buena valorización. En el caso de China, lo que nosotros vemos como oportunidad clara es que este producto que tenía un destino de muy poco valor se va a poder valorizar mucho. Para que tengan una idea, hoy el pollo entero en el mercado internacional puede estar valiendo $1.800, $2.000 la tonelada, y una tonelada de garras en China paga $3.300, $3.400. Para tener una idea de lo que se valoriza este producto, más que el pollo, más que la carne aviar. Entonces es muy importante para el proyecto contar con esta oportunidad. Dado que somos un país chico y que la carne aviar es una de las principales proteínas que consumen los hogares uruguayos,
quizás dé un poco de miedo que les vaya muy bien y que vendan todo para el exterior. ¿Cuál será el precio al consumidor final entonces cuando la exportación se amplíe? Y ojalá Uruguay pueda contar con todos estos protocolos y estar a la altura de lo que se está demandando. ¿Qué pasa con el consumidor final? ¿Termina Sí. comiendo pollo de Brasil? Bueno, hoy se está consumiendo pollo de Brasil, de Chile, de Argentina, algo de Estados Unidos, que son países que pueden exportar a Uruguay. A ver, no creo que eso suceda de ninguna manera. Los países que más exportan carne aviar, Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, mismo Argentina, por mencionar nuestros vecinos, o Chile, no exportan más del 30% de lo que producen. A diferencia de la carne bovina, que hay varios países como Uruguay, Paraguay, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, que exportan 70-80% de lo que producen, porque hay mucha más producción de materia prima naturalmente en el país que lo que el consumidor puede consumir. Consumimos casi 50 kilos de carne bovina y exportamos el 80% de la producción. Esa es la proporción. En la carne aviar en general, todo el mercado internacional es un mercado de excedentes de producción local. O sea, siempre, aparte de la remuneración del mercado local, siempre es mucho mejor que la remuneración de la exportación. ¿Por qué? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué quieren exportar si Claro. tienen buena demanda? Y de hecho la demanda en el mercado local ha crecido en los últimos 6 años un 30% el consumo, y eso es tremendamente importante. A pesar de que el pollo que sale de planta sale 20%, tienen una diferencia de precios con los distribuidores ahí importante que no llega al consumidor, ¿no? Bueno, Pero lo dejamos para el final, después hablamos de eso. Muy bien, eso es friccional, eso va y viene, digamos. El tema es que muchas veces lo que sucede, nosotros llamamos el efecto morrón y tomate. A ver. De repente en el invierno el morrón vale 400 pesos, el tomate 300 pesos. ¿Qué está pasando? Bueno, hay poca oferta. Claro. Después resulta que en el verano, cuando el clima es normal, porque este año tampoco ha sido normal y los productos esos están caros, se regala prácticamente. Bueno, el pollo tiene lo mismo. Como no se puede exportar porque no tenemos mercados disponibles, porque las empresas todavía no están preparadas, aumenta la producción y caen los precios. Yendo un poco a la pregunta que usted me hacía. Más o menos, ¿no? ¿Cuánto? No, caen, pueden caer hasta un 25-30% a nivel de la ¿Pero el venta. consumidor? Bueno, No. el consumidor quizás Ese la es el variación tema, no es capaz que tanta. Esa fue la gran discusión que hubo en los últimos Exacto. meses, ¿no? Sí. Bajó el precio de faena y sin embargo en los supermercados no se vio eso. ¿Cómo se resolvió? Bueno, hoy los precios han bajado sustancialmente. Los datos del INE del mes de enero ya muestran una caída del precio de la carne aviar, pollo y otros productos al consumidor. Es como que tiene una demora el proceso de subas y bajas. Y pero nunca llega a lo que ustedes bajan en la faena, pero está bien. Avancemos en otro. Pero yo creo que lo importante, y hablando del proyecto exportador, que Sí. digo, después podemos profundizar en esto sin ningún problema, esas caídas de precio que tienen las empresas obviamente desincentivan la producción. Entonces la producción tiende a caer y los precios se normalizan. Lo que nosotros buscamos es que frente a esas caídas de precio por exceso de producción esté la posibilidad de sacar excedentes hacia el exterior. Un negocio que funcione con precios más estables siempre es un negocio más predecible, mejor, que incentiva la inversión, etc. Por eso la exportación para un sector muy distinto a la carne bovina es importante para lograr estabilizar estas curvas de precio que tienen 3-4 meses más o menos en el mercado interno, lograr estabilizar de alguna manera esos precios en base a exportaciones. Bien, en términos de volumen, hablabas de el 30% de lo que se produce a nivel en otros países se exporta. ¿Cuáles son las expectativas para ustedes en Uruguay y cuándo empezarían a mostrarse esos números que esperan? Bueno, el Compromiso Nacional por la Avicultura lo que planteó como desafío es un proyecto que se elaboró a lo largo del 2023 y se compartió con todos los partidos políticos durante el proceso electoral del año 2024, establecía que con los niveles de producción del 2021-2022, que hoy son más altos, pero con los niveles de producción de aquel momento, nosotros en 10 años podemos tener la expectativa de duplicar la producción nacional, de pasar de 30 millones de pollos faenados a alrededor de 60 millones de pollos faenados, buena parte de eso acompañando el crecimiento del consumo local.
pasando de los 22, 23 kilos de aquel momento, hoy son casi 26 per cápita, a 34, 35, porque acompañamos una tendencia mundial, y el excedente, un 30% más de esa mayor producción, destinarla a la exportación. O sea que estamos hablando de unas 40, 50 mil toneladas de la producción nacional que podríamos estar orientando a la exportación en un proceso, repito, esto no es para mañana, es un proceso largo que requiere mucho trabajo a nivel de las plantas, mucho trabajo a nivel del gobierno. De hecho, estamos con varios proyectos en marcha, algunos de ellos son consultorías importantes del exterior. Durante el 2025 tuvimos una consultoría muy importante de Chile, que es uno de los emblemas como país exportador de muchas cosas y también de carne aviar, que se enfocó en los temas de bienestar animal, en los temas de calidad de producto, en los temas de inocuidad, incluso tomando muestras a nivel de puntos de venta, y dejó una serie de recomendaciones que ahora en marzo van a ser la presentación final del documento, y eso aporta información a las plantas y al Ministerio de Ganadería sobre ese aspecto importante de la calidad, del bienestar animal, que los mercados ponen atención. Y en este momento, desde los primeros días de enero, estamos ejecutando otro proyecto de consultoría con un equipo consultor argentino, que lo que está haciendo es una de las primeras preguntas que me hicieron, recorriendo todo el proceso productivo y tomando nota en base a un checklist. ¿Cómo están en este aspecto la planta? Si mañana viene una auditoría, bueno, tenés este defecto, este otro defecto, haciendo una tenés que especie de corregir. preauditoría, digamos. Exactamente, es decir, bueno, un plan que por supuesto va a poner arriba de la mesa lo que hablábamos hace un rato, una gran necesidad de transformación a nivel de las plantas, que va a ser una carga importante y que va a tener que entrar en un proyecto de desarrollo, de inversiones de mediano plazo que vamos a tener que seguir. El acuerdo firmado en China es algo que alcance, decía, hay una empresa, una planta que va a poder trabajar ya desde el año próximo seguramente en esto, pero es algo que alcanza esa planta en particular o imagina que va a ser algo que se va a extender a todo el sector. Debería extenderse a todo el sector porque hay un incentivo, va a haber un incentivo económico muy fuerte por hacerlo. Este equipo consultor en sus primeros intercambios con nosotros ya nos puso en atención que hay varias plantas que están bastante cerca de poder aspirar a ello. O sea, pensamos que somos más optimistas de alguna manera. Por supuesto que está la voluntad y la posibilidad del empresario de hacer los cambios que tiene que hacer, pero seguramente de las 8 plantas nosotros pensamos que hay 4 o 5 por lo menos que van a poder sumarse progresivamente a este proceso. Hablaba de 40 o 50 mil toneladas, ¿no? Como potencial. ¿Qué correlato tiene eso con el mercado del trabajo? Es decir, estas toneladas a las que se aspiraría, ¿no? Hasta ahora es aspiracional, ¿tendrían un correlato de suplantación de personal, por ejemplo, por mayor tecnología, a los efectos de llegar con esos estándares que pide China? ¿O se incorporaría más gente? Y si es así, porcentualmente, ¿cuál sería? No, está muy buena la pregunta. Los dos procesos van a ser necesarios. Uruguay tiene un problema de escala. Siempre ponemos una cifra y es que, por ejemplo, Brasil, que es el principal exportador del mundo, exporta por semana 100.000 toneladas de carne aviar. Uruguay produce por año 80.000 toneladas. O sea, para ver las dimensiones, la escala es un negocio de volumen, de mucha escala, y nosotros estamos desafiados porque nuestras empresas no tienen ni cerca esa escala para acceder a ese nivel de competitividad. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. En este proceso de hacerse más competitivos, claramente va a tener que haber un proceso de tecnificación, seguramente de automatización parcial de algunos procesos, pero también va a haber un incremento de trabajo sin ningún tipo de duda, porque apuntar a duplicar la producción en una cadena que es intensiva en el uso de mano de obra, va a haber como un equilibrio en el cual nosotros estamos convencidos que el balance es un mayor nivel de ocupación en este proceso de desarrollo. ¿Cuántas personas hay ocupadas hoy en el sector? Hoy no tenemos hecho nosotros un relevamiento detallado. Datos del Banco de Previsión Social
tienen registrados alrededor de 4.500 personas en toda la avicultura. Esto me refiero a la parte de postura, que es otro sector, y a la parte de carne aviar. El registro del Banco de Previsión Social habla de unas 4.500 personas empleadas por la avicultura en general. ¿Y hasta cuánto se podrían emplear al final del quinquenio? Bueno, nosotros pensamos que, hablemos de 10 años, por no hablar de este quinquenio que ya aparte ya ha corrido. Nosotros hablamos que puede haber un incremento de un 20-30% en la ocupación en el sector. Federico Stanham, un placer. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de difundir esta muy buena noticia. Claro que sí, una vez que empiece a funcionar, vamos haciéndole seguimiento, ¿le parece?